amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Biblia, allí en Esdras, con el tema peleando por tu familia, no peleando con la familia, peleando por tu familia. En otras palabras, el hermano estuvo explicando, defendiendo a la familia. Y ahora vamos a ver aquí Génesis, vamos a ver la vida de José, pero también vamos a ver la vida de los hermanos de José. Génesis, capítulo 37. La vida de José tiene, en el Génesis tiene incluido varios capítulos, narra su vida desde que nació, pero ya más abiertamente cuando tenía 17 años. Entonces aquí habla Génesis, la palabra del Señor, habla sobre la vida que él tenía con Dios y también la vida que tenían sus hermanos sin Dios. Vamos a ver esto, hermanos. Vamos a orar, pedirle a nuestro Dios que sea el que nos guíe. Génesis 37, vamos a leer, pero vamos a orar primero. Oramos entonces, mis hermanos. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en este día por la misericordia tuya que has derramado abundantemente en nuestra vida, en nuestra familia, y en este tiempo te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe de modo que podamos nosotros entender cómo podemos atender, cómo podemos nosotros defender a nuestra familia. Y esto, con base a tu palabra, es necesario que tomemos en cuenta las recomendaciones, las indicaciones, las experiencias que tú nos presentas en tu palabra. Y en este momento vamos a ver Génesis 37, la vida de José con sus hermanos. Te rogamos, Dios, que tú nos dirijas y que esta palabra sea de gran bendición, de mucha ayuda para cada uno de mis hermanos, cada familia, los jóvenes, los adolescentes y también nuestros hermanos como padres. Te rogamos, Dios, tu ayuda, tu bendición. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, hermanos, ahora les pido que se pongan de pie y vamos a leer. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 37 de Génesis. Si ya lo tienen, leemos. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Pueden sentarse.
¿Cuántos años tenía José? 17 años. ¿Cuántos años tenían sus hermanos? No nos dice aquí. Pero allí estaban los 4 hermanos de Bila, los 4 hermanos de Silpa, que eran ellas mujeres esposas de su padre. Pero eran las que habían sido las siervas, las criadas de Lea y de Raquel. Y bueno, todos los hijos que tuvo Jacob fueron 12 varones. Y allí está Dina, que no sí se menciona, pero ya después Dios toma a esos 12 y a Jacob, poniéndole el nombre de Israel, que lleva el nombre de la nación bendita, la nación en donde desciende nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, aquí, hermanos, podemos ver un ejemplo o un modelo de cuando un hombre teme a Dios, cuando una persona tiene su relación viva con Dios. Y también podemos ver cuando un hombre o hombres, esposos, padres, su relación con Dios, su comunión con Dios es muy pobre. Y en este caso aquí vamos a ver la primera parte que menciona aquí en el versículo 2, las personas que tienen o que viven una pobreza espiritual, una vida que no tiene mucho interés, no tiene mucho enfoque en su relación, en su comunión con Dios. ¿Qué trae aquello? ¿Qué despierta aquello? Aquí nos explica. Fíjense bien, el joven tiene 17 años, ya con esa responsabilidad de acompañar a sus hermanos, aprender a apacentar las ovejas. Sus hermanos son mayores que él, ya algunos ya casados, pero que están bajo el mando, la tutoría de su padre Jacob. Así eran en esos tiempos. Jacob con sus 12 hijos, y él los tiene hasta su vejez. Para los judíos era bien importante el padre como cabeza de familia, y en este caso aquí Jacob. Pero vamos a ver, hermanos, entonces dice: la vida con Dios hace que puedas estar en comunión con tu familia. Tomen bien en cuenta esto. Tu vida con Dios hace que puedas estar en comunión con tu familia. Pero tu vida sin Dios va a hacer que haya otros sentimientos, otras decisiones, otras actitudes que te van a llevar a lamentar, porque la familia se va a desgregar como una mazorca. Cuando se empieza a desgranar, toda la mazorca va a terminar o sin granos, y cada grano en diferente lugar. Y aquí vamos a ver la primera parte. Cuando tu relación con Dios es pobre y falta de sinceridad, te conduce a tomar decisiones en prejuicio de tu familia. Repito. Cuando tu relación con Dios es pobre y falta de sinceridad a ti mismo, te conduce a tomar decisiones en prejuicios de tu familia. Muy peligroso. Y esta palabra es para papá, para mamá, para los jóvenes y para los adolescentes.
Un adolescente se considera desde los 11 años hasta los 16, 17 años. Aunque a partir de los 14, 15 ya se le toma como un joven A. Y ya a los 18 años ya es joven B. Y a los 26 años ya es joven mayor. Entonces aquí está incluido el joven. Y aquí está José con sus 17 años. Como un adolescente. Un joven. Pero entonces, fíjense bien lo que hay en el versículo 2. Vamos a leer, hermanos. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Y qué pasaba, hermanos? E informaba a José, a su padre, la mala fama. Fíjense bien, la relación pobre, la relación pobre espiritual de una persona, de un papá, de mamá, de joven, de la adolescente, fíjense bien, va a obtener o va a adquirir, ¿qué dice aquí, hermanos? Mala fama. Mala fama, eso es lo que tenían estos hermanos de José. Mala fama. ¿Qué hacían? Mientras papá no estaba, desobedecían. Creo yo que vendían algunas ovejas a los mercaderes, porque cuando pasaron los mercaderes, los ismaelitas, ellos vendieron a José. Cuando la vida espiritual, cuando tu comunión con el Señor es pobre, vas a dar malos pasos, vas a tomar malas decisiones. Eso es peligroso, porque el jovencito, vamos a hablar del adolescente, cuando el niño empieza a tener interés por lo ajeno, empezando en la tienda, agarra un dulce. Y después, como nadie le dijo nada, y su papá tampoco le reprobó esa actitud, entonces a la vuelta, él va a agarrar un panqueque. Y después, en su ansiedad, en sus deseos malos, en su mala fama, va creciendo, va desarrollando, y después va a abrir la cartera de su papá o cartera de su mamá. Y ahí están los billetes de a 100, de a 500, no va a agarrar uno de a 1000, pero sí va a agarrar uno de a 50 o uno de a 100. Y así se va a ir creciendo, y como papá o mamá, si se dieron cuenta, no les dijo nada, bueno, mijito, no lo vuelvas a hacer, esta vez te la paso, y ahí quedó todo tranquilo. Entonces el adolescente, como va creciendo, va adquiriendo mala fama, y después ya no se va a conformar quizá recibió exhortación en su casa, pero como ya va adquiriendo mala fama, entonces ya va a buscar la manera de cómo satisfacer o llenar sus inquietudes. Es lo que va a pasar. La pobreza espiritual va a adquirir mala fe. Es peligroso. Hablando del adolescente, del joven, va adquiriendo malos hábitos, malas costumbres y costumbres dañinas. Y esas costumbres van de manera progresiva, porque vamos a ver aquí la fama de estos jóvenes, hermanos de José, hasta dónde fueron capaces de llegar. Si Dios no hubiera
intervenido, ellos hubieran acabado con su hermano. Pero Dios intervino. E intervino por la gracia de Dios en la vida de José, pero también por misericordia a ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esta es la familia de Jacob, y ahí están los hijos, los 8 hermanos de las siervas, hijos de la sierva y José. Ahí podemos ver esto. Hay otra cosa que vamos a ver, versículo 2, versículo número 2, versículo 4. Leemos, hermanos, el versículo 4. Dice así: y viendo sus hermanos, perdón, leemos el 3 y para continuar con el 4. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué pasó aquí? Digamos que podemos considerar como una falta de, pues un error más que nada en la vida de Jacob. ¿Qué hacía Jacob? Amaba más a José que a los demás. Yo creo que entre ellos también los hijos de Lea, porque los hijos de Lea eran otros, digamos que Lea, Silpa, Bila, hacían 10 hijos. Y Raquel, José y Benjamín. Y ya se completaron los 12 hijos. Entonces, allí están 10 que dice, que señala que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. Pero yo entiendo otra cosa, hermanos. Y así es, la realidad es que el que obedece, usted lo ama más, lo atiende más. O a veces surge un contraste, que el que desobedece se le ama más, pero eso ya es un perjuicio mental. Bueno, lo que hay aquí, hermanos, en este versículo dice, fíjense bien lo que pasa aquí en el versículo 4. Cuando veían esta actitud de estos jóvenes hijos de Jacob, cuando veían la actitud del papá, bueno, lo descargaban ¿en dónde? Pero ya hay algo atrás, ya hay mala fama. Entonces esto va creciendo, y estos hombres, estos 10 hijos de José, adquirieron mala fama, pero también se llenaron de veneno. Fíjese bien, la mala fama también despierta rencor, también despierta odio, y el que así actúa, todo lo ve mal. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. El hombre que camina con Dios y toma en cuenta su palabra, todo el tiempo Dios le va a exhortar y va a caer muy bien la disciplina en la vida que teme, aquel hombre que teme a Dios. Siempre la palabra le va a caer como un refrigerio. Y aquí estos jóvenes se llenaron de veneno, se llenaron de maldad y aborrecieron más a su hermano. Esto lo transmitían a todos, porque ya les he dicho en otra ocasión que la alegría, el gozo, la tranquilidad se contagia, pero también la mentira, la aflicción, la tristeza, el dolor y todo eso también se contagia. Y estos aquí, el coraje,
estos se contagiaron entre todos los hermanos. Al grado de que ya en el capítulo, creo que 30, capítulo 40, por aquí está, en el versículo, fíjense bien aquí, vamos a ver, en el versículo 18, leemos el 18, por favor. Pónganse de pie, hermanos, y leemos 18, 19 y 20. Vamos a leer. Dice así, hermanos. Juntos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Fíjense bien ahí lo que tenemos. Lo que tenemos aquí en esta parte, hermanos, es que están ahí los 10. Están Rubén, están Simón, está Judá y está Leví, que esos son los hijos de Bila. Perdón, de Lea. Son los hijos de Lea. Pero están ahí los 10. O sea, ni para decir, bueno, Rubén, Judá y los otros son diferentes. Ahí están. Aquí interviene Rubén. Pero fíjense bien, cuando el adolescente empieza mal, y muchas veces empieza mal por la falta de disciplina. Papá y mamá no toman su lugar, por una u otra razón. Entonces, la primera es que crean mala fama, se llenan de veneno, el versículo 4, pero hay otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, en el versículo 5 al 8, ya vimos que le aborrecieron de una manera terrible, como la persona que está lejos de Dios, conociendo la palabra de Dios, si su comunión con el Señor no es viva y se deja llevar por sus sentimientos, por sus malas emociones, va a ir incrementando hasta tomar una decisión lamentable. Entonces ahí en el versículo 5 al 8 leemos, hermanos, dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Fíjense bien, cuando un sentimiento o un mal hábito no se controla, va creciendo, se va poniendo más fuerte, va madurando aquello al grado de tomar esa decisión que leímos antes. Le aborrecieron más todavía, más odio, más rencor. Eso, hermanos, no lo debemos permitir. Papás, no debemos permitir eso. Porque he visto hace unos días, veía yo a una mamá sufriendo por su hijo, llorando por su hijo. Su hijo le tomó dinero y lo consumió en drogas, lo tomaron, lo metieron en la cárcel,
Y la mamá va en las calles llorando y todavía suplicando a la autoridad para que liberen a su hijo. Porque una madre con todo su dolor siempre va a querer tener a su hijo ahí, que lo tenga a su lado, aunque el hijo esté sufriendo. Eso es muy doloroso, mis hermanos. A mí me duele mucho ver a una madre llorando porque su hijo ha tomado malas decisiones, vive malos caminos y mamá sufre. Eso es por falta de disciplina. Esto le faltó aquí, imagínense que Jacob, sus 4 mujeres, hermanos, eso lo que voy a contar es terrible. Sus 4 mujeres, y no por las 4 mujeres, sino la rivalidad que había entre esas mujeres. Esa rivalidad. La actitud que tenía Lea con su esposo. Porque Lea, su hermana, ahora había tenido hijos. Y bueno, pues dame más hijos, pero ahora con mi sierva. Y luego la sierva se señoreaba y bueno, era un relajo ahí. Fíjense bien cómo se hacen los problemas. ¿De dónde nacen los problemas? Dice Santiago, no son de las guerras entre vosotros. Esas actitudes, esas malos sentimientos, malas actitudes que hay entre vosotros. Y aquí podemos aplicar esto, lo que vivía Jacob con estas 4 mujeres. Que no había tranquilidad, no había paz ahí, y esto se transmitió a los hijos de ellas, a los hijos de él. Y ahora viviendo ahí un desorden por lo menos entre los 11, porque no aparece ahí Benjamín. Entonces, es muy peligroso perder el control, mis hermanos. Aquí podemos ver esto. Cómo estos jóvenes, los 11 jóvenes, ahí estaban, y pregunta ahí, ¿quién es el que pregunta? Allí en el versículo 8, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Vamos a seguir, hermanos. Dice el versículo 9, soñó aún otro sueño. Vamos a seguir adelante en el 11. Vamos a leer el 11. Dice, leemos juntos, por favor. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba a él. Hablando acerca de los sueños que José tenía. Y esos sueños se cumplieron. Dios así lo determinó, pero esto tiene que ver porque Dios estaba con José. Un jovencito que de 17 años tenía una convicción firme de Dios en su corazón. Qué importante entonces que usted como papá y mamá desde tempranito enseñe a sus hijos a temer a Dios. Porque 17 años tiene este jovencito y ya tiene un corazonzote, está bien apasionado por el Señor. Pero sus hermanos no. Ahora, ¿sus hermanos sabían de Dios? Sí sabían. Pero ellos se dejaron llevar por la rebeldía. Ellos crearon mala fama. Ellos se dejaron llevar por la ambición, por la envidia. Ellos se dejaron llevar por el rencor, por el odio, por la ambición. Y no hicieron caso de la palabra de Dios. No quisieron andar con él. Entonces, el hábito o la costumbre de
llenar en la mente, de llenar el corazón de rencor, hace que el enojo crezca más y más. Eso es lo que pasó aquí. Y dice, la pobreza espiritual hace posible que se añadan otros sentimientos, otras actitudes negativas, de modo que pierdes el control de ti mismo y solo piensas en ti y solo piensas en la venganza. Esto es lo que hicieron estos muchachos aquí en el versículo 11. Le tenían envidia. Su padre meditaba en esto, dice, pero vamos a ver más adelante. Dice, cuando pierdes el control, hay otra cosa, entre la ira, el enojo, la mala fama. Entonces hay algunos que se les considera en la familia la oveja negra, pero no solamente papá o mamá los considera así, sino ya la oveja negra ya se viste así, como oveja negra. Yo soy el rebelde, yo soy, y así soy, y así me voy a estar. ¿Han visto esto, hermanos? ¿Han visto eso? Y esto es lo que hay aquí, hermanos. Pierden el control. Dice, cuando se pierde el control, te lleva a planear cómo acabar con algún ser querido de tu familia. Y esto es lo que pasó aquí. Al grado de que estos hombres ya no pudieron controlar su mala fama, su coraje, su envidia, su ambición, el pensar que su hermano iba a estar encima de ellos. La mala fama, el rencor, el mal sentimiento no te permite aceptar que tu hermano tiene mejores destrezas que tú. Hay un pueblo a donde un pueblo que no voy a mencionar el nombre, pero en ese pueblo ahí están los taxis que se conocen como colectivos. Y cuando una familia del pueblo tiene la capacidad, tiene el potencial económico para comprar un taxi y también el permiso, los otros se encargan de acabarlo. No le permiten por nada que él prospere. Yo no sé si ustedes han visto eso. Y ese pueblo no progresa. Y así parecen los urbaneros. Cuando apenas entra un hombre a trabajar en los urbanos, le leen la cartilla, y si no se sujeta a esa persona, ese chofer, bueno, ellos se encargan, uno adelante, otro atrás, y otro más adelante, otro más atrás, le encierran para que no recoja pasaje. Pero bueno, eso sucede allá, en las poblaciones, en nuestra ciudad, pero es trágico cuando sucede en nuestra familia. Que por la ambición, por la codicia, no se permite que nuestro hermano prospere. Y se busca la manera de cómo acabar. Entonces aquí podemos ver, aquí en este versículo 18 que ya leímos, del versículo 18 hasta el versículo 22, ahí fíjense lo que pasó, que Jacob mandó a José para ir a ver a sus hermanos cómo estaban, y todavía les lleva allí unos quesos, les lleva algunas especies, les lleva algunas cosas para que ellos se alimenten. Ahí va cargando José, y cuando llegan, ellos ven y dicen, ahí viene el joven, ahí viene el soñador. Y planean, hermanos. Eso es terrible, que cuando está usted en su camita, está planeando cómo acabar con su prójimo, cómo acabar con su hermano. Y eso es en la familia. Y eso es lo que ellos hicieron aquí. Dice,
dice, en el 16 dice, José respondió, en el 15 dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están para apacentando. ¿Dónde están apacentando? Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, planearon contra él. ¿Para qué, hermanos? Y tenemos algunos hechos en la Biblia, por ejemplo, Caín. ¿Qué es aquello que lo llevó a destruir a su hermano? La envidia, la ambición, la codicia. Se dejó, Juan lo explica, que se había puesto o se había dejado llevar por las insinuaciones del maligno. Y acabó con su hermano, mató a su hermano. Está en la Biblia. Y en muchas familias eso ha pasado. Hay hermanos que no se pueden ver, pelean por un pedazo de tierra, pelean porque quieren toda la herencia. Uno dice, yo quiero todo, y no les importa ver a su hermano allí mendigando, no les importa, porque se llenaron de enojo. Entonces aquí en el versículo, podemos ver en el versículo 21, leemos por favor en el 21, perdón, el versículo 19, el 20 vamos a leer, dice así, póngase de pie por favor, dice, ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Vamos a seguir leyendo, hermanos, todos juntos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Gracias, hermanos, siéntense hasta ahí. Fíjense bien, hermanos. Cuando estos hombres, sus hermanos, ya consumaron lo que ellos habían planeado, aunque por la misericordia de Dios no llevaron a cabo lo que ellos habían maquinado. Dios intervino ahí. Y Dios interviene por dos partes. La primera por José y la segunda por ellos. Y también por su padre. Pero fíjense bien lo que pasa cuando ellos lo meten en la cisterna. Ahí en el versículo, en el versículo 25. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué hay en el 25? Y se sentaron a comer tranquilamente. ¿Tenían algún sentimiento? ¿Tenían ellos algún resentimiento, algún remordimiento? ¿Sentían ellos el dolor que sentía su hermano? Porque ahí en el capítulo 40, ahí dice que ellos reaccionan cuando ven a su hermano ya en la cumbre, ahí como gobernador de Egipto, repartiendo alimento para todas aquellas personas de diferentes naciones que llegaban para pedir trigo, para pedir alimento, comprar trigo. Ellos allí recuerdan lo que hicieron.
Y entre ellos se reprochan diciendo, acuérdate que yo te decía que tuviéramos compasión con él, porque él clamaba, José clamaba por ayuda, por compasión, y ellos sentían compasión. Fíjense bien que cuando tu pobreza espiritual es delante de Dios, no tienes compasión por los demás. Eso es realmente trágico. Cuando la pobreza espiritual es pobre, no hay compasión por los demás. No evangelizas. Si no tienes compasión por tu familia, menos por otras personas. Eso es terrible. Y estos hombres buscaban la ocasión para matarle. Y cuando lo tuvieron, Dios lo libró de esta decisión. Entonces, cuando ya pasaron los madianitas, bueno, ellos tomaron la decisión. No estaba Rubén, no estaba ahí Rubén, que es el que abogó. Y lo que ellos hicieron, lo vendieron a los mercaderes, a los comerciantes. Lo vendieron a Egipto, lo vendieron como esclavo. Mucho cuidado de esto, de preferir ver a tu hermano, tu parte de tu familia, como un mendigo, como un esclavo. Mucho cuidado. Una persona, dice Santiago, con nuestra lengua bendecimos a Dios, cantamos a Dios, y con nuestra lengua maldecimos a los hombres. Peleamos con nuestra familia, con el esposo, la esposa o los hijos. Y dice Santiago después, hermanos, entre la iglesia, entre una persona que conoce al Señor, que tiene a Cristo en su vida, no debe ser así, hermanos. Esto entre los cristianos no debe ser así. Por eso el himno acertadamente dice, danos un bello hogar. Ese debe ser nuestra oración. Entonces, aquí ya les dije, cuando pierdes el control te lleva a planear cómo acabar con algún miembro de tu familia, por esa pobreza espiritual. Y hablamos entre hermanos. No nos referimos allá afuera, nos referimos en la iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre va a manifestarse con una oportunidad. Siempre va a haber oportunidad. Siempre Dios va a presentarse, y es lo que hace aquí con estos 10 hermanos, hijos de Jacob, que Dios les da oportunidad. Y ellos no reaccionaron. Reaccionaron hasta que vieron a José allá en Egipto, pero ya como un hombre que comandaba, un hombre que dirigía, que Dios usaba. Bueno, vamos a ver la otra parte, y esto lo vamos a ver así rapidito. Hermanos, la primera es, cuando tu relación con Dios es pobre y falta de sinceridad, te conduce a tomar malas decisiones. Decisiones que perjudican a tu familia. Que después, si se llega a consumar aquello que tienes en la mente, después lo lamentas. Porque una persona que atenta contra su familia no va a estar en paz. Dios no lo va a dejar estar en paz. Pero la otra parte, hermanos, cuando tu comunión con Dios es viva, en la relación con tu familia, vives con Dios. Y tu objetivo es nutrir a tu familia de la palabra de Dios, es dar a conocer el testimonio de tu vida con Cristo a tu familia, que aunque tu hermano o tu hermana o algún miembro de la familia no es como tú quieres, pero tú te conservas, tú te mantienes firme en el Señor, Dios te respalda.
Dios te respalde. Y hay algo aquí que vamos a ver otra vez en el 37, hermanos, en el 37, ahí vamos a ver en el versículo 37, versículo 21, desde el 20 voy a leer, dice así: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ahí está. Dios, cuando tu relación con el Señor es viva, Dios te va a librar. Dios libró allá a José. Dios libró a José con llanto, con sufrimiento y todo aquello que él vivió, pero libró Dios a José de las manos de esos malos hombres que, oyendo o conociendo a Dios, no vivían con Dios. Se dejaron llevar por los malos sentimientos. Pero toma en cuenta esto, mi hermano. Cuando tu relación es viva con Dios, Dios te va a librar. Y es lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y allí está hablando el salmista en segunda persona. Está hablando con Dios. Tú estarás conmigo. Dios te va a librar. Dios te va a librar. Y lo que dice aquí en el 37, en el capítulo 37, entonces dice aquí, esto informaron a su padre estos varones, pero aquí en el versículo 27, vamos a leer ahí, hermanos. Después de que ellos se sentaron a comer, versículo 26, dice el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, levantó la cara cuando estaban comiendo y dice, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo que va a hacer Dios, hermanos, lo que hizo con José. ¿Qué hizo, hermanos? Alumbró los ojos de Judá. ¿Qué caso tiene que matemos a nuestro hermano? Vendámosle. Pasaron aquellos comerciantes y lo vendieron. Es probable que el Señor te permita ser un esclavo, pero en sus manos. Porque eso es lo que pasó con José aquí. Lo vendieron. Dios libró a José de las manos de esos hermanos malos. Eso es misericordia de Dios. Cuando tu relación con Dios es viva, es fuerte, es firme, y no importa que estés pequeño como José, 17 años, Dios siempre va a ver por ti. Por eso dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es porque Él te llamó a ser salvo. Entendiste, recibiste a Cristo. Otra cosa, hermanos, de ahí del versículo 21 al 36 o al 31, hay otra cosa que puede pasar cuando tu relación con Dios es firme, mi hermano, delante del Señor. ¿Sabes qué? Aquí lo grandioso, mis hermanos. Esto es bien importante. Cuando tú te mantienes en el Señor, Dios alumbra tu mente, Dios llena de tu corazón de su poder, de su gracia, al grado de que tú puedes soportar todas esas malas cosas que atenta tu hermano contra ti. Tú lo puedes soportar.
Y lo que nos enseña aquí José es un hombre aguantador. Aguantador. ¿Por qué? Llora y todo. No nos dice aquí lo que pasa, pero esa es una primera etapa. La segunda etapa es cuando lo venden, pero la tercera etapa es cuando allá ya con Potifar, el egipcio, lo difama su esposa y lo meten a la cárcel. Pero lo que podemos ver allí, hermanos, aquí en el capítulo 39, leemos por favor, ahí en el versículo 2. Versículo 2. Dice así, leemos juntos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Otra etapa. En todas las etapas José va creciendo, se va afirmando más en el Señor, no cambia, no ha cambiado, no le echa la culpa a nadie, ya no ve a su padre, ya no ve a su mamá ya no vive. Pero ¿saben qué? José está bien parado, bien firme en el Señor, sirviendo a este egipcio en el temor de Dios. Y cuando se presenta la tentación, no se deja llevar, porque está bien vivo su comunión con el Señor. Entonces resistes todas las acusaciones, resiste todas las cuestiones que pueden venir, que se pueden presentar, y lo enfrentas en el temor de Dios. Cuando está en la cárcel, no lamenta, está ahí, le dan a lavar los baños, va, y después se vuelve jefe de los carceleros, de los prisioneros. Y de ahí Dios lo saca. Y Dios lo pone en lo más alto. Miren, hermanos, cuando tienes comunión con Dios y tu comunión es muy firme en Él, hay muchas cosas que ver aquí, hermanos, pero ¿saben qué? Aquí en el capítulo 45, hermanos, en el capítulo 45, dice así, hermanos, leemos versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí está esto, mis hermanos. Cuando tu comunión con el Señor es viva, el Señor te va a llevar a prosperar, te va a llevar a experiencias grandes en donde vas a hacer bendición a tu familia. Aunque de inicio ellos no lo entienden, lo van a entender después. Cuando tu comunión es viva con el Señor, no hay rencor en ti, no hay malos sentimientos, no hay actitudes de venganza, todo lo contrario. Dios te da la capacidad para perdonar, porque esto es lo que pasó aquí con José. Pero eso es posible cuando la comunión con el Señor es viva. Cuando esto es así, mis hermanos, cuando tu comunión es viva con el Señor, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben? Te vuelves pastor de tu familia.
Te vuelves protector de tu familia, intercedes por tu familia, porque sabes que tu familia está en un camino de perdición. ¿Saben que eso es lo que necesitamos ahora, hermanos? En lugar de guardar actitudes de venganza, volvámonos intercedores. Porque Dios, en su plan, como dice José, para preservación de vida, permitió que me vendieran a Egipto. Y nosotros estamos para preservación de vida. Entonces, tú estás aquí, mi hermano. Estamos aquí. Y Dios tiene un plan muy especial para ti dentro de tu familia. Tú sabes cómo estás ahí con tus seres queridos. Pero no te desesperes. No pierdas, no eches la culpa a nadie. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor y que Él haga con nosotros lo que tiene que hacer en beneficio de nuestra familia. Hijos, nietos, bisnietos, tu familia. Vamos a orar, mis hermanos. Y que esto traiga bendición a tu vida. Que esto traiga bendición a tu vida. Póngase de pie y vamos a orar. No te desesperes. Ponte en las manos del Señor. Ya estamos en el camino del Señor. Y sigamos adelante. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y ver que las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Ahora nosotros somos las personas que tú quieres usar, que pastoreemos nuestra familia, que ministremos, que compartamos nuestro gozo en Cristo, que vivamos esa comunión siempre contigo para tener fuerzas, para estar firmes ante cualquier situación y no buscar culpables, no buscar otra situación, porque estamos contigo, tú estás con nosotros y quieres usar nuestros talentos, quieres usar nuestros dones y aplicarlos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro prójimo. Y te ruego aquí que bendigas a todos, cada familia, cada papá, cada mamá, los jóvenes, los adolescentes y nuestros niños, digamos, que sigamos creciendo, que sigamos fortaleciéndonos en ti, Señor, que seamos familias fuertes, porque hay alguien en la familia, uno que se ha comprometido, o todos nos hemos comprometido para estar intercediendo unos por otros a favor de nuestra familia para gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentar.